Bien, buenos días. Vamos a empezar esta actividad, esta mesa redonda que tiene por título España y el reconocimiento pendiente del Estado de Palestina. Gracias a los participantes por venir. Os presento el embajador del Estado de Palestina, el señor Hosni Abdelwahed, Laura Adam, representando la campaña por el reconocimiento del Estado de Palestina en España, y yo mismo, que soy profesor de Relaciones Internacionales en la facultad. Vamos a ser los tres intervinientes y luego habrá tiempo para hacer comentarios, preguntas que se os ocurran o que os interesen, ¿no? Esta es una actividad conjunta del Grupo de Investigación sobre el Magreb y Oriente Medio, el GICMOM, que es un grupo de investigación de la Complutense, un grupo de investigación interfacultativo en el que hay investigadores, profesores de distintas facultades. También colabora el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global y la campaña por el reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión, ¿no? O de esta actividad? Pues el objetivo es analizar por qué España, por qué el Estado español, que ha tenido desde hace mucho tiempo una relación especial con Palestina, con los palestinos, no ha reconocido todavía el Estado de Palestina, lo que le distingue de muchos otros países en la escena internacional, pero incluso en la Unión Europea, donde una parte importante de los Estados miembros tienen relaciones con Palestina, o por lo menos en algún momento reconocieron el Estado de Palestina, incluso antes de entrar en la Unión Europea, y otros, siendo miembros plenos, han reconocido el Estado de Palestina. ¿Por qué España no ha dado ese paso? Esa es la pregunta, ¿no? Y el análisis de este caso nos permite varias cosas. Primero, abordar qué significa la estatalidad de Palestina en la actualidad. Y aquí nos acercamos a un concepto que os tiene que interesar necesariamente a los estudiantes de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, y es esa figura de los estados con competencias limitadas, los casi estados. Y hay varios, ¿no? Hay estados que no están todavía en Naciones Unidas, a veces son observadores, como el caso de Palestina, pero por distintas circunstancias o tienen un reconocimiento limitado por parte de otros estados o no tienen soberanía plena sobre el territorio. Es decir, son estados a medias, casi estados. Esa es la figura que se utiliza en ciencia política. Segunda cuestión es ver qué importancia tiene hoy la estatalidad, es decir, el reconocimiento y las relaciones bilaterales plenas en la lucha del pueblo palestino por alcanzar su independencia, acabar con la ocupación. Recordar que la ocupación es una figura también del derecho humanitario, ¿no? Que se da fundamentalmente en contextos bélicos, que está sujeto pues, a normas, a la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? En el caso de Palestina, 56 años de ocupación, totalmente anómalo, ¿no? Bueno, pues la estatalidad, obviamente, hoy, como lo explicará el embajador, puede ser un instrumento para contener, resistir, ¿no? a esa situación, ¿no? Además, como veremos, el reconocimiento del Estado, el reconocimiento del derecho a tener un Estado, forma parte de lo que se conocen como los derechos inalienables del pueblo palestino, reconocidos por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de mediados de los años 70. Es decir, no estamos hablando aquí de una cuestión banal, no. Es que desde la mitad de los años 70, Naciones Unidas se posicionó claramente, ¿no?, reconociendo el derecho de los palestinos a disponer de un Estado, por lo tanto constituye uno de los derechos fundamentales. También intentaremos reconstruir qué pasos se han dado en la dirección de la estatalidad, la declaración de 1988, ¿no?, la congelación de la cuestión de la estatalidad durante el proceso de Oslo, su recuperación en la última década, a partir del 2010. ¿Qué papel desempeñan también otros actores? Porque la pregunta es esa. Si España no reconoce el Estado palestino, quizás es que interviene un tercer actor, ¿no?, que impide, que pone dificultades, ¿no?, que amenaza, que en todo caso que entra en la ecuación. Y no tenemos que pensar solamente en uno, podemos pensar en varios otros actores.
Todo esto para llegar a la cuestión central del debate, y es cuál es la postura actual del gobierno español, y para ello analizaremos un poco los discursos y la práctica de los distintos gobiernos españoles hasta la actualidad, ¿no? Además, una cosa muy importante, vamos a contar también con la voz de la campaña por la estatalidad, es decir, vamos a poder visualizar cómo actores no estatales, en este caso movimientos sociales, influyen también en este tipo de cuestiones, ¿no? Recordar que las relaciones internacionales no se limitan exclusivamente a la actuación de los estados y las organizaciones internacionales en la escena internacional. Hay muchos otros actores, ¿no? Movimientos sociales, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un caso de una campaña ciudadana que actúa en esa línea. Por lo tanto, fijaros, esto no es solamente, digamos, un acto, en cierta forma, de apoyo a la cuestión palestina. Es un ejercicio de análisis de política exterior. ¿De acuerdo? Y es lo que estáis estudiando, ¿no? Análisis de política exterior, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué elementos actúan o influyen en esa toma de decisiones? Para ello vamos a tener 3 intervenciones y luego el debate. Yo situaré en primer lugar la cuestión, qué postura ha tenido España, nos remontaremos un poquito en la historia, cuáles han sido las relaciones con la OLP y luego con el Estado palestino. Luego daré la palabra al embajador que explicará qué quiere Palestina. Es la voz legitimada, representativa de lo que quiere el gobierno palestino y la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, un movimiento de liberación nacional. El embajador va a decir por qué es importante para los palestinos, ¿no? No le vamos a pedir, obviamente, eso no lo reservamos, que haga posicionamientos críticos, etcétera, ¿no? No le corresponde. Va a hablar como embajador. Y en tercer lugar intervendrá Laura Adam, que es portavoz de la campaña por el reconocimiento del Estado de Palestina en España, que es un movimiento ciudadano que busca ese objetivo. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la sesión. Bueno, pues, sin soltar el micrófono, voy a empezar, ¿no? Bueno, uno podría pensar que Palestina está lejos y que pesa poco, ¿no?, en la política exterior española. Uno podría pensar de entrada, ¿no? Es más normal que tengamos unas relaciones históricas, estrechas, con países del vecindario más inmediato, ¿no?, con los que hay pues, una interdependencia, relaciones económicas, de seguridad, de cooperación en todos los ámbitos, mucho más densas que en un país más alejado. Pensar que Palestina está justo al otro lado del Mediterráneo, ¿no?, en el extremo oriental del Mediterráneo. La península ibérica está en el extremo occidental. Bien. Bueno, pues resulta que España, aunque lo desconozcamos, la mayor parte de la opinión pública tiene una muy larga tradición de relaciones con Palestina, que se remontan a la Edad Media. La Edad Media. De hecho, hay una institución pública española que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Hacienda, que se llama la Obra Pía de los Santos Lugares, que es propietaria de edificios, de colegios, de iglesias, de tierras en Palestina, en la Ciudad Vieja, entre otros, de Jerusalén y en los alrededores. ¿Por qué el Estado español es propietario, ¿no?, de incluso templos y de lugares de culto? Bueno, por la vieja vinculación de las monarquías europeas, ¿no?, después de las cruzadas, durante el Imperio Otomano, etcétera, con la región, ¿no? Hay una vieja relación que se ha mantenido y, curiosamente, a día de hoy todavía se mantiene. De hecho, podéis indagar, ir al Boletín Oficial del Estado, ver el estatus jurídico de la Obra Pía de los Santos Lugares. Es una institución pública española. Es el Estado español quien es propietario. Curiosamente, el Estado español no se ha deshecho de estas propiedades hasta que se resuelva el conflicto, ¿no? Ha tomado una posición sobre esto. No solo eso, hay una cuestión incluso anecdótica. Entre los muchos títulos nobiliarios del jefe de Estado, del rey, ¿no?, está el de rey de Jerusalén. El rey Felipe VI es rey de Jerusalén.
Yo recuerdo una entrevista con Yasser Arafat de la Mucata, que cuando me ve dice, español, si tenemos el mismo rey. ¿Cómo que el mismo rey? ¿No? Sí, sí. En esa época era Juan Carlos I, el rey de Jerusalén. Bueno, simbólico. Pero ¿eso qué muestra? Que hay una vieja relación que tiene que ver con la presencia pues, de instituciones religiosas, presencia sobre todo de franciscanos, ¿no? Que explican el por qué la corona española durante mucho tiempo pues, ha tenido una cierta vinculación, lo mismo que tuvieron los otros estados europeos, ¿no? Francia en particular, el Reino Unido más tarde y sobre todo el Imperio ruso, ¿no? Que tiene también, luego la Unión Soviética y actualmente la Federación Rusa, tiene también toda una serie de vinculaciones históricas con el territorio. España, además, es uno de los estados miembros de la Unión Europea que tiene un consulado en Jerusalén desde mediados del siglo XIX. Desde la época otomana. Nunca lo ha cerrado. Nunca lo ha cerrado. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, al ser España un estado neutral, fue el único consulado europeo que se mantuvo abierto y se convirtió en lo que se conoce como consulado universal, es decir, representaba a toda la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional. Es decir, si un ciudadano suizo, francés, sueco tenía que resolver algún problema, iba al consulado español, que representaba a todos, ¿no? Que representaba a todos, ¿no? Tenéis la imagen del edificio abajo, ¿no? Hay documentación, ¿no? Para quien quiera indagar, muy interesante sobre esto, ¿no? Hay las memorias del embajador, ¿no? El diario de Jerusalén, del conde de Valois, que era el cónsul de España en esa época. Claro, ¿qué ocurre? Es que cuando el conflicto empieza a tomar un cariz cada vez más confrontativo, ¿no? Desde la década de los 30, ¿qué ocurre en España? Estamos en guerra civil y luego es el franquismo. Y sabéis, los que habéis estudiado Relaciones Exteriores de España, que durante el primer periodo pues, se caracteriza por el aislamiento internacional. España no forma parte de la comunidad activa, ¿no? No forma parte de Naciones Unidas. Por lo tanto, está fuera de juego cuando se decide pues, la partición, etcétera, etcétera. Lo que no quita que España, teniendo presencia sobre el terreno, observando desde el consulado, tomó posiciones. El franquismo tomó posiciones respecto a esto, generalmente alineándose con el Vaticano, insistiendo mucho en la internacionalización de la ciudad de Jerusalén, que es donde tenía también, ¿no? La Obra Pía su presencia. Fijaros, en esa época los únicos españoles que había en Tierra Santa eran unos cuantos franciscanos y unas cuantas monjas, ¿no? No había más comunidad española, ¿no? Por lo tanto, España no va a participar en las votaciones de Naciones Unidas, ¿no? Que aprueban la resolución 181, lo va a ver desde lejos. No obstante, tenemos que señalar que algunos españoles sí que estuvieron muy implicados. Y aquí, dado que es un acto un poco híbrido, ¿no? entre clase o ejercicio ligado a las clases y un acto informativo, hubo un funcionario diplomático republicano llamado Pablo de Azcárate, que trabajó en la década de los 30 en la Sociedad de Naciones, en Ginebra, que durante la Guerra Civil no se pasó al bando de los sublevados, como muchos diplomáticos. Él mantuvo la legalidad y no pudo volver a España, ¿no? Al ser un funcionario de la Sociedad de Naciones, formó parte del grupo de funcionarios que fueron transferidos de la Sociedad de Naciones a Naciones Unidas. Y España, no siendo miembro de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, él estaba como funcionario. Y Pablo de Azcárate, que era un diplomático muy curtido, formó parte de la Comisión de Palestina en el 46-47, formó parte de las comisiones de mediación, es decir, estuvo muy implicado y de hecho tiene toda una serie de obras, podéis ver por ejemplo su libro Misión en Palestina, ¿no? Que es la percepción de un alto funcionario de Naciones Unidas, de origen español y republicano, que estuvo presente.
Esto forma parte también de nuestra memoria, ¿no? De nuestra memoria en materia de política exterior. ¿Qué pasó durante el franquismo? ¿Cómo trató el franquismo la cuestión de Palestina? ¿No? Bien, recordar que el aislamiento propició una estrategia por parte del gobierno español de diplomacia de sustitución. Es decir, si los occidentales no nos hacen caso, nos castigan, bueno, vamos a buscar alternativas. Y se establecieron relaciones privilegiadas con algunos países latinoamericanos y con algunos países árabes, ¿no? Es el origen, pues, de esta relación especial, ¿no?, que siempre ha estado muy presente en la política exterior española respecto a los países árabes. Y el Consulado de Jerusalén fue un muy buen observatorio para seguir lo que estaba pasando. Hasta tal punto que el vicecónsul español murió en un atentado de grupos sionistas. Si vais al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la sede que está al lado de la Plaza Mayor, ¿no?, hay una galería con todos los embajadores y funcionarios diplomáticos españoles muertos en acto de servicio. El primero de ellos es Manuel Allende Salazar, asesinado por un grupo terrorista sionista. Lo olvidamos, ¿no? El primero, ¿no?, que fue víctima de la masacre del Hotel Semiramis, ¿no?, en Jerusalén, antes de la retirada de los británicos, en enero de 1948. No durante la guerra, sino incluso antes. De hecho, en la época, en el franquismo, hubo un entierro con bastante repercusión aquí en Madrid sobre este tema. El gobierno de Franco se encontró con un dilema, y es que lo que le pedía era ayudar a los árabes. Y de hecho se barajó el envío de armas, porque se consideraba que la partición había sido injusta y que el derecho estaba del lado de los árabes. No se llegó a materializar, la situación tampoco era muy boyante en España en 1947-48, pero eso muestra que España siempre tuvo una cierta posición. ¿Qué ocurre en 1955 cuando España entra en Naciones Unidas? Pues que se encuentra con que el país más reticente, que puso más trabas para que España fuera admitida en Naciones Unidas, fue Israel. Ya le pusieron la cruz. No porque el régimen franquista fuera antijudío, no es esa la cuestión. De hecho, Franco, desde la época del protectorado, tenía unas relaciones muy buenas con las comunidades sefardíes, etc. No es una cuestión de antijudaísmo. Ojo, yo no utilizo el término antisemitismo para esto, antijudaísmo. No. La distancia entre el Estado franquista e Israel será fundamentalmente porque Israel puso trabas para que España entrara en Naciones Unidas. Y no se lo perdonaron nunca. Hasta 1986, que España establece relaciones con Israel, ¿no? Bien, ¿qué ocurre desde entonces? Que en general, durante el periodo franquista, ya en los años final de los 50, década de los 60 y el tardofranquismo de la primera mitad de los 70, España en general se va a alinear con el consenso internacional respecto a la cuestión palestina. Va a votar a favor de todas las resoluciones que reconocen los derechos, etc. Hay muy pocas excepciones. Por ejemplo, se abstuvo cuando en la Asamblea General se discutió si el sionismo era una forma de racismo, por ejemplo. En eso se ausentaron, no votaron. Pero en casi todas las resoluciones de los años 60, 70, hay voto afirmativo de España, de la España franquista, de la España franquista. Incluso en tiempos de Franco, cuando no había todavía cooperación al desarrollo, España hizo contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la UNRWA. Se barajó incluso la posibilidad de traer niños huérfanos de Palestina y que los adoptaran familias aquí en España. Bueno, en realidad el plan era colocarlos en familias del protectorado español del norte de Marruecos, ¿no?, por afinidades culturales, etc. Es decir, como veis, hay todo un cúmulo de relaciones que se han ido asentando con el tiempo. A esto se añade que desde los años 50 hay unas comunidades palestinas instaladas en España. Primero de comerciantes, especialmente en Canarias, eran
palestinos que iban a América Latina, que se quedaron a medio camino, se bajaron en Canarias, se quedaron ahí, ¿no? Pero también estudiantes. La universidad pública en los años 60 aquí en España era barata para las familias palestinas. No todos se podían permitir, ¿no?, enviar a estudiar a Estados Unidos, a Alemania, al Reino Unido, a Francia, que eran las más atractivas, ¿no? Esto hace que haya una comunidad palestina y luego una comunidad palestina mixta, son estudiantes que se terminan casando, integrando aquí, ¿no? Y aquí os traigo dos pequeños ejemplos, porque es siempre bueno, todas estas cuestiones que parecen de alta política, aterrizarlos, ¿no? Maher al-Sharif, reputado profesor de ciencia política en Damasco primero, luego en el Líbano, formado en Francia, vino a estudiar esta facultad. Por meterse en líos de manifestaciones, etcétera, acabó en Carabanchel. Esa fotografía es una fotografía de un joven palestino de 22 años, rodeado de sindicalistas y de activistas del PC, ¿no?, en el pabellón de Maher al-Sharif, ahora es profesor de universidad, es conocido, etcétera, pasó por aquí. Tenemos el caso del catedrático Mahmoud Sour, que falleció el año pasado, ¿no? Hoy es su aniversario del fallecimiento, catedrático de esta universidad, catedrático de filología. Es también un palestino que viene a estudiar a España, que se termina casando con españolas, ¿no?, formando una familia. Es decir, hay una vinculación antigua y muy diversa. ¿Qué ocurre con el final del franquismo? Durante la transición no había consenso sobre la cuestión de reconocer o no a Israel y al menos hasta la llegada de los socialistas, los gobiernos de UCD van a tener una especie como de posición que prolonga la actitud del franquismo respecto a Palestina. Con incluso gestos atrevidos. En 1979, Suárez acoge oficialmente al presidente de la OLP, a Yasser Arafat, cuando era considerado pues un apestado, ¿no?, un terrorista en muchos otros países y cancillerías de Europa. Fue uno de los primeros países donde vino y fue reconocido, de Europa Occidental, ¿no? En Madrid se abrió una de las primeras representaciones permanentes de la OLP. No tenía rango todavía de embajada, pero primero acogida en la oficina de la Liga de Estados Árabes y luego una oficina independiente. Es decir, se van a ir acumulando, ¿no?, toda una serie de relaciones a todos los niveles, social y político y gubernamental, con el tiempo. Con los gobiernos democráticos. Bueno, la primera cuestión es que ya sabéis que el tardío reconocimiento del Estado de Israel, establecimiento de relaciones bilaterales, etcétera, tuvo mucho que ver con presiones de fuera, pero también desde dentro. Había sectores, tanto en UCD como en el PSOE, que eran muy partidarios de normalizar las relaciones con Israel. Se articuló un discurso, ¿no?, de equidistancia. Bueno, nos llevamos muy bien con los árabes desde hace mucho tiempo, pero tenemos necesariamente, si queremos entrar en Europa, tenemos que reconocer también a Israel, ¿no? Y todo eso va a dar pie pues, a esa política de supuesta contribución, ¿no?, a encontrar soluciones, etcétera, etcétera, que dará pie pues, a lo que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Recordad que en 1991 tiene lugar aquí en Madrid la Conferencia para la Paz en Oriente Medio, ¿no?, llamada Conferencia de Madrid, que fue una iniciativa estadounidense. Ahí España no aportó gran cosa, aportó el decorado y el catering, ¿de acuerdo? Pero la iniciativa política es fundamentalmente de Estados Unidos. Ni siquiera Gorbachov, ¿no?, pintó mucho. Fue claramente una iniciativa. Y se hizo aquí en Madrid porque no se podía hacer en Ginebra, porque no se quería hacer en otras capitales, por lo tanto fue una opción cómoda, ¿no? España, por lo tanto,
durante la transición y con los gobiernos democráticos, va a ir complejizando esa relación con Palestina y ahora también con Israel, ¿no? Está Europa. España va a intentar tener un papel destacado en la política europea hacia el Mediterráneo y hacia Oriente Medio, ¿no? Va a intentar que haya confluencia entre la política bilateral y la europea, ¿no? Y eso va a explicar, ¿no?, cómo España se va a involucrar también en el llamado proceso de Oslo. El proceso de Oslo es una denominación genérica, pues, de una serie de acuerdos, no acuerdos de paz, pero unos acuerdos de partida y toda una serie de acuerdos parciales, ¿no?, que palestinos e israelíes van a ir asumiendo a partir de del año 93, 94, y que va a marcar la década de los 90, que creó muchas esperanzas de resolución del conflicto, aunque luego se frustró, ¿no? Se frustró. En ese proceso, España va a ser, con la Unión Europea y con otros actores internacionales, un actor bastante activo, facilitando grupos de trabajo temáticos, aportando financiación. Financiación. ¿Y por qué vía? Pues por el instrumento clásico, ¿no?, que tiene la política exterior en materia de financiación, que es la ayuda internacional. España se va a convertir en uno de los grandes donantes de ayuda al proceso de paz y en particular a los palestinos. Fijaros, esto es una recopilación de datos del 93 al año 20, es decir, durante 27 años. España está en el grupo de los 6 primeros donantes estatales. Las cifras que se barajan es que en esos 27 años se transfirieron más de 1.700 millones de dólares desde España. La pregunta es, ¿1.700 millones? ¿No? Esto no es un país con el que España tenga intereses duros. ¿Por qué lo hace? Y esa es la pregunta. ¿Por qué España se implicó tanto, ¿no?, en lo político, en lo diplomático, en la ayuda financiera, ¿no? Bueno, aquí podemos adelantar algunos elementos. Es decir, bueno, pues quizás es un apoyo indirecto a otros intereses. Puede ser también una cuestión simbólica, de prestigio, ¿no? Puede ser una cuestión que ayude, por ejemplo, a la relevancia de España en materia, por ejemplo, de política mediterránea, ¿no?, en la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso podemos volver. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, pues que el proceso de paz colapsa, se imponen las medidas unilaterales de Israel a partir del año 2000, 2001, construcción del muro, ruptura del diálogo, trabas al desarrollo de la autoridad palestina, etcétera, hasta que los palestinos en el año 2010 dicen, mira, necesitamos más instrumentos para resistir, para articular nuestra autodefensa, necesitamos más apoyos internacionales, vamos a recuperar la idea de la estatalidad, que lo explicará el embajador. ¿Y cuál es la respuesta de España en ese momento? Uno podría pensar, bueno, si ha sido un actor tan activo durante tanto tiempo, con una cierta coherencia temporal, porque no ha habido grandes rupturas entre franquismo, transición y gobiernos democráticos, pues se supone que respondería positivamente. Y resulta que no, que España se bloquea. Dice, no es el momento, lo haremos más tarde. Es decir, fijaros, se ha apoyado la construcción de un Estado palestino en el marco de un proceso de paz, etcétera, y en el momento en que los palestinos dicen, ya, reconocednos, pues entonces quien lo ha financiado no da el paso, ¿no? No da el paso. Y lo interesante es ver cómo las fuerzas políticas que han estado en el gobierno se han escudado en argumentos como vamos a esperar a que haya consenso en la Unión Europea. Bueno, ya sabéis que construir consenso entre los 27 es un poco complicado, ¿no? Eso es el mejor parapeto posible para no hacer nada. Es decir, hasta que no haya consenso entre la Unión, ¿no? O bien, también, segundo argumento, si con los palestinos ya nos llevamos estupendamente. Hay relaciones político-diplomáticas, hay cooperación en un montón de sectores, hay financiación, todo. Son nuestra prioridad
en materia de cooperación al desarrollo. Reconocer al Estado no va a mejorar eso. Por lo tanto, puede esperar. Puede esperar. Claro, eso lo decía Rajoy hasta el 2018. Y en la oposición, el PSOE, ¿qué decía? Pues obviamente levantó la bandera de nosotros reconoceremos al Estado de Palestina cuando lleguemos al gobierno. Cuando el PSOE y el gobierno de coalición se han hecho cargo de la política exterior, lo mismo. Y entonces la cuestión es ¿por qué? Y es el objetivo un poco de esta mesa, ¿no? Intentar ver qué ha pasado desde entonces. Recordemos que en la resolución 3236 de noviembre de 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas dice claramente, ¿no?, que los derechos inalienables del pueblo palestino son el derecho a autodeterminarse, sin injerencia del exterior. Es decir, decidir por sí mismo, lo que sea. 2, derecho a independizarse y tener soberanía efectiva, es decir, a través de un Estado. 3, dar una respuesta justa al problema de los refugiados. Y recordad que los palestinos, la mitad del pueblo palestino es refugiada y constituyen el grupo de refugiados de larga duración más importante en la escena mundial. Esos son los 3 derechos reconocidos, ¿no?, por la comunidad internacional. Un Estado como España, que dice tener una política exterior, ¿no?, inspirada, basada en los principios del derecho internacional, obviamente debería dar una respuesta un poquito distinta. Aquí lo dejo. Espero que la introducción haya servido de punto de partida para entender mejor ahora lo que nos pueden decir el embajador y Laura. Tienes la palabra. Buenos días. Primero que nada, yo quiero agradecer a los organizadores de este evento, a los profesores y a los alumnos, lo mismo que la universidad. La verdad es que hablar de Palestina es un tema para mí cotidiano y de vida. Tal vez para ustedes tenga alguna otra connotación, pero seguramente debe ser algo interesante. Y si alguien me preguntara cómo definiría el tema palestino, yo podría dar varias definiciones, pero yo diría que es un tema que pone en evidencia la injusticia, la incongruencia, el incumplimiento y la inconsecuencia, además de la hipocresía de la política internacional. Sabrán que en 1947, como hacía referencia el profesor Isaías, 1947, una comisión investigadora fue enviada a Palestina para investigar la situación y presentar propuestas para solucionar aquella situación conflictiva. Y hay que recordar que en esa fecha, 1947, la posguerra, recién había terminado la Segunda Guerra Mundial con las consecuencias conocidas, con el Holocausto y una importante cifra de inmigrantes judíos que habían llegado y se habían instalado en Palestina. Lamentablemente, muchos, fueron empujados hacia Palestina porque se les cerró las puertas de las Américas y de Europa a los judíos, y el objetivo de este cierre de las puertas de Europa y de las Américas era para canalizar la inmigración judía hacia Palestina con el objetivo posterior de crear un Estado de Israel en Palestina. Por lo tanto, en un principio, los judíos perseguidos eran bien recibidos en Palestina, pero cuando los palestinos descubren el objetivo de esta inmigración masiva hacia su tierra, que posteriormente sería usurpar esa tierra y construir un Estado ajeno en este territorio, entonces la respuesta del pueblo palestino fue
resistirse al mandato británico y sus políticas, incluyendo el futuro Estado de Israel. Entonces, Naciones Unidas envía a esta comisión, que luego de meses de trabajo vuelve a Nueva York y presentan varias recomendaciones, y ninguna de estas recomendaciones fue acogida, y lamentablemente se impuso una propuesta que no estaba entre las presentadas por esa comisión. Podrán imaginar de quién había sido esta propuesta y que fue aprobada, y que sería la resolución 181 de la Asamblea General, y consiste en la partición de Palestina en 2 estados. Fíjense, 29 de noviembre de 1947, la resolución fue dividir a Palestina en 2 estados, uno judío, que sería el Estado de Israel, y se le destina a los inmigrantes que habían llegado a Palestina cerca del 55% de la tierra de Palestina. El pueblo autóctono, que prácticamente era una mayoría absoluta, más del 65% de la población, casi 70%, eran árabes, palestinos, musulmanes, cristianos y, ojo, judíos. Árabes, palestinos, musulmanes, cristianos y judíos. Eran cerca del 70%. Se les destina 44% al Estado de Palestina. Y casi 1% tendría un estatus especial con administración internacional. Y se refiere específicamente a la ciudad santa de Jerusalén. Esta resolución no fue respetada por el movimiento sionista, que a los pocos meses de ser aprobada en la Asamblea General, se hace la declaración de independencia del Estado de Israel y ocupa el 78% del territorio de la Palestina histórica. Quiere decir que no se conformó con el 55% que se le había destinado, sino ocupó 23% adicional de aquel territorio destinado al Estado de Palestina. Entonces, esa resolución tenía 2 partes, una que se refiere al Estado de Israel y la otra al Estado palestino. Si esto fuera un certificado de nacimiento de 2 gemelos, sería del Estado de Israel y del Estado de Palestina. Pero nace el Estado de Israel y no nace el Estado de Palestina. El 22% que no fue ocupado en el año 48 fue ocupado en el año 1967 por parte de Israel. Que, ojo, el pequeño David, amenazado por el gran Goliat. El pequeño David es Israel, según la propaganda, y el Goliat son los árabes. Ese pequeño David fue capaz no solo de ocupar el 22% del territorio palestino que no había ocupado en el año 48, sino ocupó territorios de otros 4 estados árabes vecinos. El Valle de Arabá de Jordania, los Altos del Golán, que siguen ocupados, territorio de Siria, el sur del Líbano, las granjas de Shab'a, y la península del Sinaí, territorio de Egipto. El pequeño David fue capaz de ocupar territorios de 5 países árabes. Con esto, en 1967, Israel ocupa el 100% de la Palestina histórica y hasta el día de hoy ocupa el 100% de la Palestina histórica. Lógicamente, a lo largo de todo este tiempo ha habido diferentes iniciativas, propuestas por parte de la llamada comunidad internacional para solucionar el llamado conflicto del Medio Oriente. Y aquí hay que detenerse en los 2 conceptos de conflicto y Medio Oriente, que son conceptos coloniales, ¿eh? Porque conflicto no es, sino es ocupación, es colonialismo,
y Medio Oriente con respecto a quién y para quién. Medio Oriente, para las potencias colonialistas de la época. Entonces, tantas propuestas y tantas iniciativas lamentablemente siempre han quedado en el camino porque, primero, Israel se ha resistido y ha rechazado adoptar cualquiera de estas propuestas, incluyendo aquella resolución que le daba, entre comillas, legitimidad, la resolución 181 del año 47. No la respetó. Y el otro motivo es la incapacidad voluntaria de parte de la comunidad internacional de realmente darle solución a este tema que ya prácticamente tiene al menos 75 años. Posteriormente, hay que detenerse en un momento histórico en el año 1974, cuando la Liga de Estados Árabes reconoce a la OLP como legítimo y único representante del pueblo palestino. Esta instancia es sumamente importante porque es reconocido el ente político representativo del pueblo palestino que durante mucho tiempo fue considerada la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, como la patria moral del pueblo palestino. Pero más que una patria moral, fue un ente político que representa al pueblo palestino, tanto dentro del territorio palestino ocupado como en la diáspora. Otro momento importante fue en 1988, específicamente en la ciudad de Argel, capital de Argelia, cuando el Consejo Nacional Palestino, que es el Parlamento palestino en el exilio, emite la declaración de independencia del Estado de Palestina. Estamos conscientes que el territorio palestino está ocupado y la declaración de independencia fue un paso político importante hacia la concreción de los objetivos de la lucha del pueblo palestino. Y un dato importante es que inmediatamente después o en los 3 meses siguientes de la declaración de independencia, el 15 de noviembre del año 88, 63 países han reconocido a ese Estado palestino. 63 países. Y aquellos 63 hasta el día de hoy reconocen al Estado de Palestina y con el paso del tiempo ha habido muchos más que han reconocido el Estado de Palestina. Otro momento importante, después de la conferencia de Madrid a la que hizo referencia el profesor Isaías, y tal vez un derivado de aquella conferencia de Madrid fue el llamado Acuerdo de Oslo o los Acuerdos de Oslo, que curiosamente se llaman Acuerdos de Oslo, pero fueron firmados en la Casa Blanca en Washington. Pues en forma paralela a la conferencia de Madrid hubo un canal de negociaciones entre la OLP y el Estado de Israel por iniciativa del ministro de Relaciones Exteriores de Noruega de entonces, específicamente en Oslo, con el objetivo de intentar buscar alguna solución. Sin conocimiento ni consentimiento de Estados Unidos se abre este canal de negociaciones. Y cuando ya iban a concretar un acuerdo, se le comunica a Estados Unidos lo que habían negociado y el resultado al que habían llegado. Entonces, Estados Unidos se impone y lleva las dos partes a firmar los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca. Y es porque
Estados Unidos, a lo largo de todos estos años, ha manejado y ha administrado este tema, porque de ahí gana enormes dividendos Estados Unidos. Y sería bueno citar un video que circula en las redes sociales del actual presidente norteamericano Joe Biden, cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, argumentando su voto a favor de una ayuda financiera anual que brinda Estados Unidos al Estado de Israel. El señor Biden afirma que esta ayuda es la mejor inversión que se puede hacer. Y se pregunta, ¿podrían imaginar lo que habría que invertir para mantener nuestros intereses en esta región si no existiera el Estado de Israel? ¿Podrían imaginar la flota y los portaaviones que habría que mantener en esta región para mantener nuestros intereses sin Israel? Y luego sin la sentencia, si no existiera Israel, habría que inventarlo. Son palabras del presidente norteamericano. Por lo tanto, a Estados Unidos le interesa mantener este llamado conflicto siempre vivo, porque de este conflicto gana enormes dividendos. Solo para que tengan idea, el total de la población del mundo árabe apenas llega al 5% de la población mundial. 5%. Y esa región es la que absorbe y adquiere entre el 25 y 30% de la compra de armas a nivel mundial. Imaginen la proporción. 5% de la población adquiere anualmente entre 25 y 30% del total de armas producidas en el mundo. Podrán imaginar quién es la mayor potencia fabricante de armas que suministra esas armas y que vende en nuestra región. Justamente, es lo que imaginan. Por lo tanto, decía que la firma de los acuerdos de Oslo fue forzada a ser firmada en la Casa Blanca. ¿Se escucha bien? Hay eco. Los acuerdos de Oslo en su momento prometían algo más. Y para los que no conocen los acuerdos de Oslo, es un acuerdo marco, es una declaración de principios entre la OLP en su condición de representante legítimo y único del pueblo palestino y el Estado de Israel. Y estos acuerdos de Oslo, supuestamente en un principio, tenían dos etapas. La primera etapa, que sería la etapa provisoria y que tendría una duración de 3 años. En estos 3 años se crearía la Autoridad Nacional Palestina, un parlamento, etc. Y que antes del término del tercer año de esta etapa provisoria comenzarían las negociaciones de la etapa definitiva, donde había que tratar los temas más complejos y llegar a un acuerdo sobre el tema de los refugiados, de las fronteras, de los asentamientos de Jerusalén, de los recursos hídricos, etc. Y que supuestamente al finalizar los 5 años total de la duración de los acuerdos de Oslo, esto finalizaría con un acuerdo definitivo que supuestamente iba a culminar con un Estado palestino independiente y soberano sobre el 22% de la Palestina histórica, que son los territorios que ocupó Israel en 1967, que son la Franja de Gaza y Cisjordania
incluida Jerusalén Oriental. A los 2 años de la firma de los acuerdos de Oslo, la derecha fundamentalista que gobierna el Estado de Israel asesinó a Yitzhak Rabin, el artífice de los acuerdos de Oslo del lado israelí, que era el primer ministro de Israel. Fue asesinado y desde entonces empieza un proceso de retroceso de lo que se había acordado. Años más tarde, en el año 2004, el mismo sector de la extrema derecha fundamentalista que gobierna el Estado de Israel asesinó al otro artífice de los acuerdos de Oslo, Yasser Arafat, en la Muqata'a. Luego de casi 3 años de sitio de la sede de Arafat, fue finalmente envenenado con una sustancia radioactiva, el polonio. Y lógicamente con esto se termina una etapa que prometía en su momento y que lamentablemente no brindó más que buenas intenciones. En forma paralela, en el año 2002, la administración norteamericana del presidente George Bush hijo arman en conjunto con Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia un ente llamado el Cuarteto, cuya tarea principal es intermediar y buscar solución al llamado conflicto palestino-israelí. Y la genialidad del estupendo George Bush plantea la idea de la llamada solución de 2 estados. 2 estados. Fíjense, en el año 1947 se hablaba de 2 estados. La firma de los acuerdos de Oslo prácticamente prometía 2 estados. Y finalmente, el señor Bush, que luego su idea fue adoptada por el Cuarteto y por toda la comunidad internacional, habla de 2 estados. Que realmente, si uno analiza objetivamente esto, es una falacia y es un engaño. ¿Por qué solución de 2 estados? Si hay un estado que tiene 75 años, el que no está es el estado de Palestina. Pero, una vez más, la incongruencia. Desde entonces, toda la comunidad internacional, y yo los invito que por favor revisen tanto las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, las resoluciones de la Unión Europea, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todos los estamentos multilaterales de todo el mundo. Por favor, revísenlos. Cuando se refieren al tema palestino-israelí, hablan de la mágica solución de 2 estados. Pero, ¿qué significa solución de 2 estados? La verdad es que se ha convertido en un texto que conforma una parte de la estructura de los comunicados, de las declaraciones, simplemente como un cumplido, pero ha perdido toda vigencia y ha perdido todo contenido. Si quieren, llámenlo engaño. Es un engaño. Porque si realmente están a favor de la solución de 2 estados, ¿por qué reconocen a uno solo? ¿Por qué no reconocen al segundo? Si hablan de 2 estados. Simplemente se ha convertido en esto, en una
consigna, sin contenido. Por eso hay que intentar darle contenido, empezando con el reconocimiento al Estado de Palestina. Y como dice un líder palestino, en este planeta no sobra un pueblo, falta un Estado. Y esto es una respuesta a aquellos que cuestionan las intenciones de los palestinos y de los árabes que quieren acabar con el Estado de Israel. Pero recuerden, en el año 67, cuando Israel era mucho menos fuerte que ahora, fue capaz de ocupar territorios de 5 países árabes. Entonces, ¿cómo estos que no pudieron retener sus tierras van a derrotar a los israelíes o echarlos al mar? Otra estupidez que se reitera, que tienen la intención de echar a los judíos al mar. No sobra el pueblo de Israel, tampoco sobra el pueblo de Palestina, pero como el Estado de Israel ha cobijado a los judíos, ¿por qué no está el Estado de Palestina que pueda cobijar a los palestinos? Y hasta el día de hoy vivimos bajo ocupación militar israelí. El panorama hoy, lamento decirles que no es nada alentador. A pesar de que hay diferentes fórmulas de, de soborno, de recompensa, no sé cómo llamarlo. Como por ejemplo, aquí estoy frente a ustedes como embajador de Palestina, pero Palestina está ocupada. Y España no reconoce al Estado de Palestina. Entonces, habría que ser un genio para poder entender cómo represento a un país, soy embajador y mi tierra está ocupada y el Estado no reconoce al Estado de Palestina. Son incongruencias. Por eso les decía que es una serie de incongruencias, hipocresía, etc. Y no me refiero a la política española, específicamente, no. Luego, cuando se trata de algún acontecimiento mundial, la respuesta es distinta dependiendo de quién y de dónde. Palestina está ocupada desde el año 1948, 75 años. Luego, la segunda parte de Palestina fue ocupada en el año 67, quiere decir 56 años. Un acontecimiento que hoy vivimos en Europa, Ucrania. Al día siguiente de la agresión rusa a Ucrania, fue muy clara tanto la definición como el concepto, como las medidas concretas que se tomaron en contra del agresor. La semana pasada el presidente Sánchez estuvo en Bosnia, Eslovenia, y me encantó algo que dijo. Dijo que frente a esta situación no podemos ser equidistantes. Hay un agresor y un agredido. Y estamos en contra del agresor y a favor del agredido. Me parece magnífico. Y yo invito al presidente Sánchez y a todos los líderes mundiales a aplicar el mismo criterio. No pueden ser equidistantes, porque hay un agresor y un agredido también en Palestina. Y hay que tener la misma claridad que cuando se trata de Ucrania. El Estado de Palestina, más que un anhelo de un pueblo que le ha dado mucho a la humanidad, porque hay que recordar solo que Palestina es cuna de civilizaciones, culturas y religiones. Las 3 religiones monoteístas nacen en Palestina. Así que le hemos dado
a la civilización, a la cultura y a la religión. Y la verdad es que quisiéramos volver a tener la capacidad de seguir aportando a la civilización y a la humanidad. Pero para esto necesitamos nuestra identidad nacional dentro de un Estado nacional palestino. Y fíjense lo generoso que somos, pues hemos reconocido al Estado de Israel sobre el 78% de nuestra tierra, 78%. Y nuestra reivindicación es un Estado sobre tan solo el 22% de nuestra patria histórica, 22%. Yo soy refugiado, nacido en un campo de refugiados. Lo mismo que el presidente de Palestina es un refugiado. Esto quiere decir que mi aldea, la tierra de mis padres, fue ocupada en el año 48. Nuestra intención es un Estado en el año 67, en el territorio ocupado en el año 67. Y respetamos a Israel en el 78%, en el territorio de nuestros padres. Pero aún así, esto no ha sido admitido ni por Israel ni por la llamada comunidad internacional. Yo decía que más que un anhelo para el pueblo palestino es una necesidad, y es una necesidad para la seguridad y la paz del mundo. Porque hay muchos que utilizan el ejemplo de Palestina siempre como un ejemplo de injusticia que se ha cometido en contra de un pueblo. Hay que quitarle este argumento a aquellos que plantean esto como una injusticia. Hay que dar justicia. Y la verdad es que más que justicia sería algo aceptable, porque la justicia sería que recuperemos el 100% de Palestina. Esta es la justicia. Pero como hay que ser realista, hay que entender el contexto, está bien, convivimos en un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Lo que sucede es que ahora, como van las cosas y con las políticas del Estado de Israel, cada vez el Estado de Palestina se ve más alejado. Porque durante todos los años de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, desde el año 67, una política constante y sistemática del Estado de Israel ha sido la confiscación y anexión de tierras palestinas, además de la judaización del territorio palestino. Cuando se firman los acuerdos de Oslo en el año 93, en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental había apenas 110.000 colonos en los llamados asentamientos en territorio ocupado. 110.000. En unos 113, para ser más específico, 113 asentamientos. Hoy en día hay entre 750 y 800.000 colonos en territorio palestino ocupado en más de 300 asentamientos. Y les invito a investigar, por favor, las convenciones de Ginebra y el derecho internacional. Conforme al derecho internacional y las convenciones de Ginebra, específicamente la Cuarta Convención de Ginebra, una potencia de ocupación no puede ni cambiar ni alterar el estatus del territorio que ocupa. Y una potencia de ocupación no puede trasladar la población civil al territorio ocupado. Y esto puede ser considerado un crimen de guerra. Y este es el fundamento principal de remitir el tema de la ocupación israelí del territorio palestino a la justicia internacional.
Me imagino que saben que el mes de diciembre hubo una votación en la Asamblea General donde los palestinos hemos pedido remitir el tema de ocupación israelí a la Corte Internacional de la Haya para emitir un juicio sobre la ocupación, porque una ocupación supuestamente es temporal, es provisoria. Y llevamos 75 años, luego 56 años. 75 años del 48 y 56 del año 67. Por lo tanto, se ha convertido en una ocupación permanente. Ya dejó de ser una ocupación provisoria o temporal. Además de las políticas de judaización, de confiscación y de anexión, imposibilita un Estado palestino viable. En esto consiste la política del Estado de Israel hoy. Así que aquellos que realmente velan por el derecho internacional, que plantean la solución de dos estados, es urgente que reconozcan el Estado de Palestina, porque de esta forma mantendrán viva la posibilidad de una solución negociada. Si no, la otra alternativa sería lo que hoy vivimos en Palestina. B'Tselem es un organismo de derechos humanos israelí. En el año 2020 emitió un informe donde argumenta que la política israelí hacia los palestinos es una política de apartheid, segregación racial. Luego, Human Rights Watch, en un informe muy extenso y intenso, de 213 páginas, también afirma que la política israelí hacia los palestinos es de apartheid. Y finalmente, Amnistía Internacional, el año pasado, también emitió otro informe que confirma que la política israelí hacia los palestinos es de apartheid. Lamentablemente, una vez más, la incongruencia de nuestros amigos, principalmente europeos y norteamericanos, no admiten que esta política es de apartheid. Pero en el año 2018, Israel aprobó la llamada, y por favor yo les invito a entrar a Internet y buscar la ley del Estado-Nación, que se refiere a que, por definición, Israel es el Estado de los judíos, no de judíos, sino de los judíos. Quiere decir que es de todos los judíos del mundo, su Estado es Israel, y no sus países. Pero por otro lado, esto significa que los ciudadanos israelíes no judíos, este no sería su Estado. 20%. 21%, que no son judíos. Así que este no es su Estado. Pero la otra parte de esta misma ley afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. Escuchen bien, el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. La verdad es que no encuentro otra palabra que un régimen de discriminación racial, de apartheid. Yo como palestino, cuando voy en una calle, mi coche es identificado por el color de la placa de mi coche, porque el colono judío tiene otro color. Entonces, a la distancia, me identifican a mí y también identifican al colono. Yo no puedo transitar por ciertas calles que son exclusivas para los colonos. No sé cómo se llama esto.
si no es segregación, si no es discriminación. Pero para nuestros amigos europeos esto no es apartheid. Y ni hablar de nuestros amigos norteamericanos. Hasta mi carné de identidad tiene un color distinto al de un colono. Y estamos viviendo en el mismo territorio que domina Israel. Yo no puedo viajar a través de un vuelo aéreo desde mi tierra, simplemente porque Israel no me lo permite. Yo para llegar acá tengo que viajar vía terrestre hacia Jordania y de ahí tomar el avión. Esto no es discriminación, esto no es racismo, esto no es apartheid, según nuestros amigos europeos y norteamericanos. Para finalizar, hay que ser congruente, hay que ser justo, porque no hay mayor justicia que tratar como iguales a los desiguales. Nuestros amigos europeos y norteamericanos nos exigen ponernos de acuerdo con los israelíes. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo con los israelíes si ellos no dejan nada a la imaginación y anuncian sus intenciones? El señor Netanyahu, y por favor, vayan a internet y lean sus declaraciones. Dice que no al Estado palestino. Entonces, ¿qué voy a negociar con él? Si él me dice que no va a aceptar un Estado de Palestina. No a los derechos iguales. Entonces, ¿qué voy a negociar con él? ¿Aceptar ser esclavo? Esto no se negocia. Si me trata como esclavo, me rebelo, resisto, pero igual me trata como esclavo. Entonces, esta hipocresía de la comunidad internacional de tratarnos como iguales, siendo desiguales, es una injusticia. Luego, y sí, ahora termino, para los palestinos, la lucha armada es terrorismo. Y fíjense, los ucranianos que se resisten a la ocupación rusa son héroes. Pero los palestinos, si optan por la lucha armada, son terroristas. La lucha popular es violencia para nuestros amigos occidentales. BDS, no sé si les suena el concepto de BDS, que es una iniciativa de la sociedad civil. Esto es antisemitismo. Ir a los organismos internacionales y la justicia internacional es unilateral, por lo tanto es inaceptable. Pero por favor, ni lucha armada, ni lucha popular, ni BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, ni ir a los organismos internacionales. Entonces, ¿qué nos dejan? Por favor. Yo quiero terminar con una cita que hice hace poco. En este planeta no sobra un pueblo, falta un Estado. El que falta es el Estado de Palestina. Y la opinión pública tiene mucho que decir. Y yo quiero agradecer el esfuerzo de esta campaña por el reconocimiento al Estado de Palestina y espero que tenga un resultado concreto de parte de nuestros amigos en todo el mundo. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias, Isaías, por la invitación a participar en este acto. Nosotros, bueno, somos la campaña por el reconocimiento del Estado de Palestina. Esta campaña surge en junio del 2021 a iniciativa de dos confederaciones internacionales de sindicatos, ¿no? De la Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical Internacional, que establecen una hoja de ruta en la que se dice que se deben unir los sindicatos con el resto de la sociedad civil, asociaciones, colectivos en defensa de Palestina para conseguir el reconocimiento del Estado de Palestina, bueno, pues cada uno que, digamos,
lo solicite dentro de su propio Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues los sindicatos iniciamos primero contactos con muchas organizaciones, con muchas asociaciones. A día de hoy somos unas 30 organizaciones y también, bueno, con personalidades que a título individual se adhirieran a la campaña, como es el caso de Isaías o de Teresa Aranguren, y empezamos a realizar nuestra incidencia política para intentar sumar más voces y para intentar incidir en la acción del Gobierno para alcanzar el objetivo, ¿no? Bueno, hay que decir que costó un poco arrancar porque era justo la situación de COVID. Luego, encima, ha venido todo el tema de la invasión rusa de Ucrania y luego, bueno, ya más hechos como veremos a lo mejor posteriormente. Pero bueno, lo que hemos realizado principalmente han sido actos, como por ejemplo realizamos uno en Aragón, en las Cortes de Aragón, en la sede de las Cortes, en la que contamos con la presencia de Isaías y del embajador. Hemos realizado también algún acto con europarlamentarios, con el grupo de Palestina del Parlamento Europeo, que lo preside el eurodiputado Manu Pineda, quien recientemente, de hecho, fue expulsado de Israel junto con la delegación de diputados de europarlamentarios que iban. Y hemos realizado también más campañas. Hemos participado también en un acto en el Congreso que fue convocado por Podemos y por Human Rights Watch. Y bueno, pues básicamente intentamos realizar esa interlocución con el Gobierno. Hemos mantenido reuniones con el intergrupo parlamentario y bueno, actualmente estamos teniendo cierta dificultad porque queremos replicar ese acto que tuvo lugar en las Cortes de Aragón, que fue bastante exitoso, lo queremos replicar en el Congreso de los Diputados, pero bueno, actualmente sí que nos estamos encontrando como que no hay una respuesta por parte del intergrupo, cuando hace unos meses pues parecía que sí que había cierta respuesta o cierta conexión, ¿no? Y al igual que también nos hemos dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, al señor Álvarez, sin recibir tampoco contestación ninguna, ¿no? Entonces, pues actualmente seguimos en ese intento un poco de presionar a ese intergrupo para que los partidos fijen, en un acto, fijen su posición con respecto al reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? Se posicionen, digan. Y bueno, de momento, pues hay otros compañeros aquí de la campaña, como el caso de ASUN, de Palestina Toma la Calle, el compañero de UGT, yo soy del sindicato USO, también está el sindicato de comisiones obreras. Tenemos, por supuesto, a la comunidad palestina en España, de distintas comunidades autónomas y distintas organizaciones. Y bueno, ese es nuestro objetivo principal actualmente, ¿no? Y nada más, simplemente queríamos hacer esa presentación y si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Laura. Pues muy bien, tenemos bastante tiempo, tenemos un tiempito para preguntas, comentarios por parte de la audiencia. ¿Quién quiere romper el hielo? En esta imagen que veis aquí atrás, aparte de los gráficos que muestran el esfuerzo en materia de cooperación, ¿no?, que hizo España, recordad que España desde la década desde que se aprueba la primera ley de cooperación y aparecen los planes directores de la cooperación española, Palestina siempre ha sido destino prioritario, ¿no? Siempre, en todos los planes. Y podéis ver, bueno, pues que el acumulado ha alcanzado cifras impresionantes.
pero también la ayuda visibiliza esa incoherencia y esa contradicción, ¿no? de los donantes y en este caso de los estados, ¿no? Mira, esa imagen, esa fotografía que veis ahí, son los restos del aeropuerto de Gaza. Gaza, que es esa pequeña franja de territorio al borde de la costa, casi en la frontera con Egipto, que está desconectada además de Cisjordania, que es un lugar además donde se han acumulado pues, mucha población de origen refugiado también. Durante el proceso de Oslo fue desarrollando infraestructuras para, en un futuro, ya como Estado independiente, pues poder tener posibilidades de conexión, ¿no? Internacional. Un puerto, un aeropuerto. Bueno, España fue uno de los grandes financiadores del aeropuerto de Gaza. Fue el encargado pues, de toda la tecnología de control, ¿no? De control aéreo, las balizas, toda la cuestión de tecnología las financió España. Creo que estuvo un mes funcionando. Inmediatamente después fue destruida. Os haría una pregunta así un poco provocadora. ¿Pensáis que ha habido una queja por parte de quien financió? Es decir, la ayuda sirve para construir un Estado, se impide la construcción del Estado, se destruye lo que ha hecho la ayuda y como si nada. Si eso no es incoherencia... Ignacio, el profesor Ignacio Álvarez Osorio también es miembro del grupo de investigación. Muchas gracias por la presentación y mi pregunta hacia el embajador es ¿qué países de la comunidad internacional han reconocido ya el Estado palestino? Supongo que buena parte de los del mundo árabe, pero en los países europeos, ¿cuáles han reconocido ya ese Estado palestino? Y también en América Latina, si nos podría decir cuáles son los más pro-palestinos y cuáles pues, se resisten, ¿no?, a dar ese paso. No sé si aceptar el término de pro-palestino, aquellos que reconocen al Estado de Palestina, porque el reconocimiento de los estados no tiene que ser ni pro ni contra, simplemente se reconocen los estados porque hay que reconocerse y es parte de el sistema de relaciones internacionales. De hecho, tenemos más de 140 países que reconocen el Estado de Palestina. Lamentablemente, muchas veces el racismo, inclusive en política, es evidente. Todos los países del mundo árabe, del mundo islámico, latinoamericano, con la excepción de Panamá, que no reconoce el Estado de Palestina, todos los latinoamericanos reconocen. En México estamos en una etapa muy avanzada y todos los demás reconocen a Palestina. Los países no alineados, todos reconocen a Palestina. Grandes países como China, Rusia, países europeos, incluyendo Suecia, reconocen a Palestina, pero según nuestros amigos israelíes, mientras Estados Unidos, Europa Occidental no reconoce, entonces este reconocimiento es incompleto. Y a decir verdad, este reconocimiento es incompleto, porque hasta en Naciones Unidas, cuando en el año 2012 fue admitida a Palestina como Estado no miembro, ¿por qué se optó por esta fórmula? Simplemente porque el tema de reconocimiento a Estados tiene que pasar por una instancia importante que es el Consejo de Seguridad, donde tiene que aprobarse al menos por
9 miembros del Consejo de Seguridad y sin veto. Y sabrán que en el Consejo de Seguridad hay 5 permanentes con derecho a veto y 10 que son membresía provisoria de 2 años. Lamentablemente, siempre topamos con el veto norteamericano. Entonces, no ha sido posible el reconocimiento, pasar el trámite en el Consejo de Seguridad para pasar luego a la Asamblea General, donde sería un trámite muy expedito, ¿no? Y por eso se optó por esta fórmula de reconocer un Estado no miembro, como decía el profesor Isaías, un Estado observador. Entonces, para concluir, son 140 países que reconocen el Estado de Palestina, incluyendo países europeos, pero faltan otros tantos importantes. En Naciones Unidas compartimos la misma figura que el Vaticano. Solo Palestina y el Vaticano somos estados no miembros de Naciones Unidas. Sí. Es que tengo justo aquí apuntado países de la Unión Europea, por ejemplo, Suecia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Malta o Chipre han reconocido el Estado de Palestina. Por eso, ahora mismo también, a partir de julio, España va a asumir la presidencia europea. Entonces, también es un buen momento precisamente para incidir, para que España reconozca el Estado de Palestina y digamos que esto se expanda por el resto de países europeos, ¿no? Sí, hay que señalar que algunos países de Europa Central y Oriental habían reconocido a Palestina antes de ser miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, la República Checa, etcétera, Polonia, etcétera. Lo que no quiere decir que la actitud de esos países que han reconocido pues sea, digamos, de relaciones fluidas. Dependiendo del gobierno, hay algunos que congelan las relaciones, etcétera. Pero son dos cosas distintas. Recordar que el reconocimiento de los estados es un acto irreversible. ¿De acuerdo? No hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque es un sujeto internacional que reconoce a otro igual. El momento en que se ha reconocido, no hay marcha atrás. Entonces, a veces la prensa creo que utiliza a la ligera, ¿no?, el tema de retirar el reconocimiento. El reconocimiento no se retira. ¿De acuerdo? El reconocimiento es irreversible. Lo que se puede hacer es rebajar, suspender las relaciones bilaterales, ¿no?, como ha ocurrido cuando hay incidentes diplomáticos entre dos países, ¿no? Se retiran los embajadores, se pone al mínimo, ¿no?, el tipo de relaciones. Luego está el caso de Chipre y Malta, que no formaban parte del bloque del Este, pero que habían reconocido a Palestina antes de entrar en la Unión Europea. Y yo creo que el caso más inspirador es Suecia, ¿no? Suecia estaba exactamente en la misma posición que España. Tradicionalmente tenía muy buena relación con Palestina, los gobiernos laboristas sobre todo, y de forma autónoma, sin mirar alrededor, ¿no?, decidieron ir. ¿Y eso significó romper las relaciones con Israel? No. No. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que bloquea? ¿No? ¿Qué es lo que bloquea una decisión de este tipo por parte de España? Yo estoy seguro de que si España da el paso, lo puede hacer sola o lo puede hacer con otros, ¿no? Pero hay que tener voluntad política. Arrastraría a muchos más, ¿no? Seguramente. Y de hecho, las autoridades españolas reconocen que el día en que otros den el paso, a lo mejor se apuntan. A ver, para un país que se declara potencia media con capacidad de influencia a nivel regional, se supone que a nivel mediterráneo, pues no tomar la iniciativa es un poco sorprendente, ¿no? Cuando hay todo este pasado que hemos comentado, hay una opinión pública favorable, hay una posición, no diría que unánime, pero mayoritaria en el arco político, ¿no? A ver, estas posiciones con matices están compartidas por la izquierda, por la derecha, por el centro, con la única excepción de Vox y de una parte de Ciudadanos y del PP, la parte más conservadora, más neoliberal o neoconservadora,
el grueso del arco parlamentario es favorable. De hecho, en tiempos de Rajoy, el Parlamento aprobó una resolución pidiendo al gobierno de entonces que se reconociera el Estado palestino. Es decir, el Parlamento se posicionó. Sin embargo, hay trabas. Hay trabas. Y uno podría indagar. ¿Por qué no se da el paso? ¿Perdería España o se verían afectados intereses duros? Fijaros, con Israel no hay unas relaciones económicas tan importantes. Israel es el socio comercial español número 34 o 35. No hay cuestiones, pues, yo qué sé, de materia de seguridad, en materia de migraciones. ¿Qué es lo que le bloquea? ¿Se tiene miedo a que haya presiones de Washington, que haya presiones de algún Estado europeo? Bueno, uno especulando, porque no hay pruebas de ello, uno podría pensar que a lo mejor pues hay algunas áreas de cooperación discreta, por no llamar secreta, entre Israel y España que no se quieren perder. ¿Os suena, no? Pegasus y estas cosas, ¿no? ¿De dónde viene Pegasus? Y Pegasus no es una aplicación que uno compra y se lleva a casa. Es decir, pagas y todo lo que capta Pegasus va a Israel, Israel lo filtra y te lo devuelve. Es decir, es una palanca de presión asombrosa. Y sabéis que el gobierno español compró Pegasus para poder espiar a los nacionalistas vascos y catalanes. Por lo tanto, hay ahí una serie de elementos, ¿no?, que probablemente entorpecen esa. En todo caso, es muy llamativo pues esto, que parece que el actual gobierno se ha olvidado de la promesa. Más preguntas, comentarios. Micaela. ¿Se me oye? Vale, sí. Yo quería preguntar que hace unos días salió en las noticias que Ada Colau había suspendido las relaciones de Barcelona con Israel. Entonces, quería preguntar, viendo cómo ha sido, o sea, cómo no se ha hecho nada por ahora desde el gobierno español en general por reconocer Palestina, quería saber si este tipo de políticas son un paso hacia adelante o son básicamente un mero interés político más local y más nacional que dar pie a un reconocimiento. A ver, ¿sabéis que las entidades locales, lo mismo que las comunidades autónomas, las regiones, también tienen acción exterior? De hecho, las comunidades autónomas forman parte del Estado. Y lo que hacen forma parte de la acción exterior del Estado, tanto a nivel político como a nivel de cooperación. Por ejemplo, cuando España dice dedicamos tanto a la cooperación, ¿no?, incluye lo que hacen las comunidades autónomas y las entidades locales, que son públicas. Por lo tanto, la primera cuestión es, forman parte de un paquete. Y la Ley de Acción Exterior española dice que la coordinación y que las líneas, las directrices de la acción exterior las da el Gobierno central. Pero al mismo tiempo se reconoce la autonomía, ¿no? Al igual que en otros países europeos, la mayor parte de las grandes corporaciones locales tienen una acción exterior. Hermanamientos, hacen cooperación, toman posiciones, ¿no?, de muy distinto tipo. La ciudad de Barcelona tenía un acuerdo triangular con la ciudad de Gaza, la ciudad de Tel Aviv, ¿no?, que en cierta forma se inscribía en esa voluntad de apoyar, ¿no?, de ser un puntal en la década de los 90, principios del 2000, al proceso de paz. ¿Pero qué ha ocurrido? Primero, que no hay cooperación, no hay diálogo, eso se ha quedado meramente en una cuestión ficticia, y por presiones de la sociedad civil, fundamentalmente, de Barcelona,
la corporación tomó la decisión de rescindir el acuerdo. Y no solo eso, sino suspender cualquier tipo de relaciones hasta que no se avance en esa línea. Yo creo que es un posicionamiento atrevido, pero coherente. Es decir, esta pantomima de hacer como que las cosas funcionan, que la normalidad, cuando en la práctica hay una situación de negativa a encontrar una solución justa, cuando hay prácticas de discriminación, etcétera, etcétera, pues es coherente. A veces se utiliza un discurso que es engañoso y en el caso de Barcelona ha emergido. Y es decir, bueno, no tiene sentido romper el hermanamiento con Tel Aviv cuando Tel Aviv es la ciudad más cosmopolita, más pluralista, menos sionista del país. A ver, un barrio de Tel Aviv es la ciudad vieja de Yafo. La ciudad vieja de Yafo se hizo limpieza étnica. Los árabes que viven en la ciudad de Yafo viven de forma marginal, entre las ruinas de las casas que no dejan reconstruir. Es decir, no nos dejemos engañar con esa imagen que se presenta pues, del Tel Aviv distinto a la conservadora Jerusalén, etcétera, etcétera. El paraíso para las opciones sexuales diferentes, etcétera, etcétera. O incluso el hecho de que el alcalde supuestamente es un paloma, a diferencia de otros. Es una decisión atrevida que puede tener algunas consecuencias. Con el Gobierno central, el ministro Álvarez rápidamente ha salido a decir que eso suponía un daño a la ciudad de Barcelona, pero también puede haber algún tipo de reclamaciones de carácter legal. Hay algunas organizaciones radicalmente pro-israelíes que se dedican precisamente a eso, perseguir a los ayuntamientos que toman posiciones en contra de Israel, les llevan a los tribunales, etc. A veces con éxito, otras veces no. Pero es un poco en ese marco. Yo no voy a comentar esto, solo quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos saben que pocos días antes el mismo ayuntamiento de Barcelona había roto relaciones con San Petersburgo de Rusia porque es una ciudad de un agresor? Nadie lo sabe. Pero cuando se trata de otro agresor, sí se levanta toda esta polémica. Bueno, yo simplemente quería comentar un poco con relación a la anterior pregunta de la compañera sobre las relaciones del Estado de Palestina con las comunidades autónomas y simplemente no me quiero desvirtuar mucho del objetivo de la charla, desde luego, porque no es el tema principal, pero simplemente quería ver si el embajador me podría responder muy brevemente y sumariamente cuál es la relación que ha tenido el movimiento por la liberación de Palestina con el caso el problema nacional que podemos observar aquí en el Estado español con los casos de Euskal Herria y Cataluña. Simplemente quería un poco saber cuáles son las posiciones del Estado de Palestina al respecto. Bueno, la verdad es que muchos amigos europeos y los norteamericanos nos han pedido emitir una posición contundente con respecto a la invasión rusa de Ucrania. Por lógica, somos un pueblo bajo ocupación. Por lo tanto, es imposible simpatizar con cualquier ocupación de terceros, sea quien sea, porque sería incongruencia de nuestra parte aceptar que alguien invada a otros mientras nosotros no aceptamos la invasión de nuestra tierra. Por lo tanto, por congruencia,
No podemos aceptar esto. Entonces, cuando nos piden posicionarnos como individuos o como Estado. Como individuos está claro, pero para que me pidas posicionarme como Estado, reconóceme como Estado. Si no, no me puedes exigir un pronunciamiento como tal si no me reconoces. Nosotros no somos quién para decir quién tiene derecho a la autodeterminación y quién no. Nosotros creemos que todos tenemos los mismos derechos, sin excepción. Pero este es un proceso diferente al nuestro, porque el contexto es diferente y ha tomado un rumbo distinto. Esto lo tienen que decidir los propios actores, independientemente de la simpatía nuestra por una opción u otra. Pero hay que remitirse siempre a los principios, a los valores. Y hay que ser congruente con los principios y no utilizarlos al antojo de algunos y según su conveniencia. Yo quería agradecer por la conferencia, primero de todo, y en segundo lugar preguntar sobre el impacto que tuvo el discurso de Arafat en el 74 en la Asamblea General de Naciones Unidas, que sé que causó mucha conmoción, sobre todo en países recientemente adquiridos su independencia. Y bueno, simplemente un poco conocer el auge de respuesta que tuvo en general. Bueno, la verdad es que es un discurso, yo diría, magnífico. Desde su redacción hasta su contenido y sus consecuencias. Hay que ubicarse en contexto histórico para entender la importancia de ese discurso. Porque yo decía que en el año 74 hubo un importante logro del pueblo palestino que fue el reconocimiento por parte de la Liga de Estados Árabes a la OLP como legítimo y único representante del pueblo palestino. Que al poco tiempo también se logró a nivel de los países no alineados, que también admiten a Palestina como miembro, o sea, a la OLP como miembro en representación del pueblo palestino. Y fue una gestión del movimiento de países no alineados para llevar a Yasser Arafat a la Asamblea General a dar aquel discurso. Lógicamente, los años 70 fueron años muy movidos desde el punto de vista político, económico. Yo diría que fueron años gloriosos, donde había mucho debate, había muchas opiniones diferentes y había convivencia, había rebeldía, había construcción. La verdad es que fue un momento muy especial. Entonces, Yasser Arafat fue el primer líder de un movimiento de liberación nacional que se dirige a la Asamblea General, a los representantes del mundo. Y ese discurso, yo diría que fue un programa político del pueblo palestino que ha mantenido hasta el día de hoy. Porque la maestría de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, quien redactó aquel discurso, que entre paréntesis también fue el redactor de la Declaración de Independencia, que además de su contenido tiene una redacción realmente magistral desde el punto de vista literario. En aquel discurso concluía con una frase que yo digo que es el programa político y de lucha del pueblo palestino. Yasser Arafat se dirigió al mundo y les dijo:
vengo con el fusil de un revolucionario en una mano y con el ramo de olivo en la otra mano. Y le pidió a los representantes del mundo, no dejen que el ramo de olivo caiga de mi mano. Y lo repitió 3 veces. No dejen que el ramo de olivo caiga de mi mano. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, resistencia, principios, lucha por los derechos, y por el otro lado, lo más importante es la búsqueda de la paz, de un arreglo negociado. Esto tuvo consecuencias importantes, inmediatas, porque a partir de ahí se amplía el reconocimiento en su momento a la OLP como legítimo y único representante del pueblo palestino. ¿Cuál es la importancia de ese reconocimiento? Hasta el año 1974 no se reconocía al pueblo palestino. Se trataba al pueblo palestino como un tema humanitario y, en el mejor de los casos, como un grupo de refugiados. Y esto era producto de las políticas de nuestros amigos europeos y norteamericanos, que se resistían a aceptar un trato digno al pueblo palestino con un representante político. Automáticamente, después de este discurso, se amplía el arco de reconocimiento a la OLP y la causa política del pueblo palestino, y no simplemente como un tema de refugiados y algo de derechos humanos. Así que ese discurso fue marcó un antes y un después. Y hasta el día de hoy sigue vigente aquel compromiso de Yasser Arafat de el ramo de olivo, que concretó en el año 93 con la firma de los acuerdos de Oslo. Pero lamentablemente hoy la situación no es nada favorable y no va en el mismo sentido que prometía. Muy bien, pues llevamos 2 horas. La última palabra, ¿de acuerdo? Y damos por terminado el acto. Bueno. ¿Me oye? Bueno, muchas gracias por haber venido y está muy interesante toda la conferencia. Yo quería preguntar respecto a, he leído que después de la sanción, o sea, después de la queja a la Corte Penal Internacional sobre la ocupación de Israel en Palestina, que había habido sanciones diplomáticas sobre los pasaportes diplomáticos de dirigentes palestinianos. Y eso que me preguntaba cómo se estaba gestionando desde la embajada, si se gestionaba, y también con respecto a los derechos de los palestinos que viven en la Franja de Gaza, de cómo está su libertad de movimiento y eso, como si hay diferencias entre si Israel está tratando de la misma manera los dirigentes palestinos sobre su libertad de movilidad y sobre los habitantes. Hay que diferenciar. Está la Corte Penal Internacional y está la Corte Internacional de La Haya. Y tenemos casos presentados en ambas. En la Corte Penal fue presentado en el año 2016. Y esto trata los crímenes de guerra. Para esto había que firmar el protocolo de Roma, que regula la membresía y los trámites de la Corte Penal Internacional. Y luego de haber cumplido con los requerimientos, fuimos admitidos como miembro y como miembro podíamos presentar el caso de los crímenes de guerra, que se basan principalmente en la colonización y los asentamientos.
además de las agresiones a la Franja de Gaza en el año 2014 y posteriores. Principalmente estos son los temas. Lamentablemente, nuestros amigos europeos y norteamericanos son los que crearon este instrumento, pero aparentemente lo crearon para enjuiciar solamente a líderes del tercer mundo, africanos. Y cuando lo hemos llevado al tema palestino, entonces hubo mucha oposición de aquellos que lo crearon y que se jactan de ser custodios de la democracia y de los derechos humanos. El año pasado, luego de un largo debate, el año antepasado, luego de un largo debate, los jueces de la Corte Penal Internacional emitieron un informe que sí aprueba que Palestina puede acudir a esta instancia. Y el señor Trump, en ese tiempo era presidente norteamericano, sancionó no solamente a líderes palestinos, sino a los propios jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por haber admitido el caso y por haber emitido aquel informe de que Palestina tenía la capacidad de acudir a esa instancia. Luego, en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, hemos llevado a la Asamblea General el tema de llevar la ocupación, a la Corte de la Haya, la Corte Internacional de la Haya. También hubo sanciones de parte de Israel a la dirigencia palestina. Y son muy diversas las sanciones que aplica Israel. Por ejemplo, una de las sanciones es que anunció la ampliación de asentamientos, la anexión de territorios, la confiscación de tierras, sanciones a los movimientos o restricción a los movimientos de líderes palestinos. Y la verdad es que es un tema que no tiene ningún argumento, simplemente es la prepotencia del ocupante que hace esto porque lo puede hacer y porque no tiene que pagar ningún costo y porque la comunidad internacional no le hace recapacitar. Si esta instancia existe, es para que quien se sienta aludido pueda acudir a esa instancia. Entonces, si está y podemos hacerlo, ¿por qué no acudir a la misma? Aún así, hemos recibido sanciones. Lo peor es que nuestros amigos europeos, en su mayoría, votaron en contra o se abstuvieron. Y algunos, porque ahora llega una instancia donde se reciben ponencias a favor y en contra del caso. Lamentablemente, aquellos que se jactan de ser custodios de la democracia y de los derechos humanos presentan ponencias en contra cuando se trata de un tema de derechos humanos. Entonces, ¿dónde está la democracia y dónde está, una vez más, la incongruencia, la hipocresía? Bueno, estamos bajo ocupación. ¿Qué más? Han anexado enormes partes del territorio de Palestina. Han construido tantos asentamientos. Han asesinado a cientos de miles de palestinos. Entonces, ¿qué más nos pueden hacer si estamos bajo ocupación?
Sigan con su política, es más de lo mismo. Muchas gracias. Simplemente, comportamiento de España en este caso. Cuando la Asamblea General votó pedir un dictamen a la Corte Internacional de Justicia, España se abstuvo. La explicación, digamos, la explicación de ese voto de esa abstención es que no es la mejor forma para convencer a Israel que se siente a negociar. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya servido en todo caso para generar, ¿no?, curiosidad, interés, relacionarlo sobre todo con temas que estudiáis, ¿no? Estatalidad, reconocimiento, papel de organizaciones internacionales, coherencia, política exterior española, ¿no? Y muchas gracias por vuestra participación.